Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! En esta lección seguiré profundizando en el análisis técnico y la acción del precio. Vas a aprender qué son las zonas, las diferencias entre una zona y un nivel, cómo vamos a utilizar las zonas y finalmente veremos un ejemplo práctico donde marcaremos todas las zonas de un gráfico. Es muy importante que hayas visto la lección anterior, donde he explicado los movimientos de expansión y contracción, ya que si no, no entenderás algunos conceptos de esta lección. Como viste en la anterior lección, los movimientos más importantes del gráfico son las expansiones. Estas expansiones generan una zona que nos servirá como marco de trabajo. Voy a poner un ejemplo de expansión para que lo veas fácilmente. En esta expansión alcista genera dos zonas, una en el inicio de la expansión y la otra en la pausa. En este caso, como la expansión es alcista, las zonas son de compra y las marcamos de color verde. Este segundo ejemplo es una expansión bajista y como puedes ver, también genera dos zonas, una en el inicio y una en la pausa. En este caso, como la expansión es bajista, marcamos las zonas de color rojo para saber que son zonas de venta. Ahora empiezas a entender por qué me gusta trabajar con el gráfico en blanco y negro, ya que prefiero usar los colores en las zonas para distinguir si es de compra o de venta. Para considerarlo como una zona, tiene que existir una expansión. Tiene que ser un rompimiento que tenga un alcance considerable y que esté creando un movimiento fuerte. Si no tiene un buen alcance y velocidad, lo vamos a descartar. En las expansiones sin pausa, simplemente marcamos la zona de origen de toda la expansión. Es importante distinguir entre zona y nivel. El nivel simplemente es una línea y aunque los explicaré en la próxima lección con mucha más profundidad, ahora te pongo el mismo ejemplo de antes, donde he marcado las zonas y en este caso marco los niveles. En resumen, los niveles más importantes también son los de las expansiones. Y en este ejemplo también marcaríamos el de inicio de expansión y el de la pausa. A diferencia de la zona, los niveles también se pueden trazar en altos y bajos, aunque estos no tengan una expansión. Pero esto ya lo veremos en la próxima lección. Las zonas solo las utilizo en planes operativos donde mezclo distintas temporalidades. En cambio, los niveles siempre los pongo en la temporalidad donde estoy operando. Por ejemplo, una zona la puedo trazar en un gráfico de temporalidad diaria y operar esa zona en una temporalidad de H1. Aunque si alguien quiere backtestear un plan con zonas en la misma temporalidad donde opera, es libre de hacerlo. Las herramientas que voy dando las podéis combinar como queráis, pero todo esto son conceptos que daremos más adelante. Ahora vamos al mismo primer ejemplo donde marcamos el SAP, o sea, la secuencia de altos y bajos. De izquierda a derecha, la primera expansión que marcamos en la anterior lección
genera una sola zona donde podríamos esperar el precio para entrar. En este caso, cojo el movimiento anterior entero para marcar la zona. Para ver a la práctica cómo trabaja una zona, si operáramos los giros en la zona entrando simplemente con un cambio de color de vela, vemos que aquí hubiéramos entrado y si nuestro plan buscara un beneficio de, por ejemplo, ir hasta el extremo de lo que es la expansión, hubiéramos ganado la operación. Con el concepto de SAP, el de expansión y el de zonas, ya se puede hacer un plan operativo. Y si alguien lo quiere backtestear, ya puede. Pero te recomiendo ir paso a paso y de momento aprender profundamente el lenguaje del precio. La siguiente expansión que marcamos genera una sola pausa al inicio y en este caso marcaremos también la zona del retroceso anterior. Siguiendo con el plan operativo que he propuesto en la anterior, en este caso el primer giro de color acabaría saliendo como operación perdedora. Pero si en nuestro plan hacemos una segunda reentrada, en este caso, la segunda reentrada ya sí que llega al extremo de la expansión, donde también hemos dicho de tomar beneficios. Ahora, lo importante es saber marcar las zonas, pero como mucha gente me pregunta cómo aplicar estos conceptos a la práctica, por eso he decidido poner en este ejemplo cómo sería un plan operativo, para que veáis que con solo 3 conceptos muy simples ya se puede desarrollar un plan. A partir de ahora seguiré con este ejemplo, pero solo me dedico a marcar las zonas. En la siguiente expansión que marcamos tenemos 2 zonas para marcar. El inicio del movimiento, que lo marcamos desde el retroceso, y la pausa de una vela, que la marcamos con toda la vela. Seguimos y ahora tenemos una expansión bajista y también nos da 2 zonas, pero como están muy juntas se puede marcar como una sola zona de mayor tamaño, como vemos en el ejemplo. A continuación hay otra expansión que tiene una pausa y marcamos la pausa de una vela y el inicio de la expansión. Como en el caso anterior, son 2 zonas tan juntas que generan una de mayor. Seguimos y vemos que ahora nos toca marcar las zonas de la expansión más grande del gráfico, que precisamente fue la primera que marcamos en la otra lección. En este caso, marcamos la zona de pausa y también la zona de inicio del movimiento. En la pausa trazo la pequeña compresión como zona y en el inicio del movimiento trazo el retroceso que da. Seguimos y la siguiente es una expansión alcista. Y vemos que tiene 2 zonas, el inicio del movimiento y el inicio de la expansión. En este caso, cojo como zona de inicio del movimiento la primera vela alcista, ya que es un extremo de tendencia, donde la nueva expansión nos marca un posible cambio de tendencia. Como las 2 zonas también están muy juntas, se pueden marcar como una de sola. Ahora os recomiendo que cojáis otros gráficos, los imprimáis y marquéis las zonas para ir entrenando el ojo. Podéis coger un gráfico primero, marcarle el SAP, seguidamente marcarle las expansiones
y finalmente las zonas. Así vais practicando los 3 conceptos que ya conocéis. Si te pierdes un poco cuando hablo de combinar temporalidades y con el ejemplo de plan operativo, no pasa nada. Lo único que tienes que tener claro hasta ahora es cómo identificar el SAP, o sea, la secuencia de altos y bajos, cómo identificar y trazar las expansiones y, finalmente, cómo marcar las zonas. El conocimiento que voy dando es acumulativo y, por tanto, cuando hablo de cosas que tocaré en el futuro, no te preocupes si no las entiendes mucho ahora, porque lo acabarás entendiendo todo al terminar el curso. Ahora ya solo falta aprender los niveles, que los explicaré en la próxima lección. Y después, lo único que quedará por finalizar la parte de análisis técnico serán las entradas, y con estas 2 cosas ya habremos terminado el análisis técnico. Con estos 5 conceptos ya se pueden desarrollar infinidad de planes operativos diferentes, y algunos de ellos son rentables. Así que ¿para qué complicarnos la vida estudiando 1000 cosas y pasándonos el día filosofando, cuando lo que queremos todos es ganar dinero? Como ya te dije, no es el que más lenguaje del precio conoce el que más dinero gana, porque el lenguaje por sí solo no sirve de nada si no se pasa por un backtest. Lo que yo estoy haciendo es enseñarte las cosas que me han dado mejores resultados a mí en los backtests y que, según cómo se combinan, rompen la aleatoriedad del mercado. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.